Dale un fuerte aplauso, Rey Jesucristo. Bienvenidos a Ministerios, Lazos de Amor, Casa de Dios y Casa de todos nosotros. Síganos por las diferentes redes sociales, Facebook, Jehová Medina, Ministerios Internacional Lazos de Amor o Mila Mundial. También estamos en la página web www.milamundial.org o vea nuestros videos o descargue nuestros videos en YouTube como Mila Mundial HD. Bueno, este tema es poderoso. Las heridas en sus espaldas. Vamos a hablar otra de las heridas que Jesús sufrió. Y hemos hablado de los clavos, hemos hablado de la corona de espinos, hemos hablado de la lanza que atravesó el costado de Jesús, pero hoy vamos a hablar de las heridas en sus espaldas. Este tema va a ser muy poderoso, de antemano se lo digo, porque ha habido cierta oposición desde ayer que empezamos a organizarlo, porque Jesús nos pidió que habláramos de esas heridas en su cuerpo. Y por eso sé que la vida de mucha gente hoy va a ser afectada positivamente. Vayamos a Isaías 53, versículo 4 al versículo 8 y luego al 10, nueva versión internacional. Ahí puede usted buscarlo en su boletín. Vamos a ver la profecía bíblica que habla de la muerte vicaria de Jesús. Vamos a ver que más de 1500 años antes de que Cristo naciera, ya un profeta, un vidente, ya estaba deslumbrando lo que Jesús había de sufrir. Y vamos a hablar acerca del sufrimiento de Jesús, enfocado hoy en las heridas de su espalda. Y dice así el texto bíblico, la profecía bíblica: ciertamente Él, Jesús, cargó con nuestras enfermedades. Usted no tiene por qué cargar con sus enfermedades. ¿Quién cargó con sus enfermedades? ¿Quién se llevó sus dolencias? Jesús. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Cuando la gente veía toda esta expectativa, sobre todo los fariseos, el Sanedrín, los doctores de la ley, la gente, los sacerdotes del altar, cuando veían este panorama y vean cómo Jesús era golpeado, cómo era azotado, ellos pensaban que Dios lo estaba castigando por hacerse pasar como hijo de Dios, sin saber que al que estaban golpeando era el mismo Hijo de Dios que había de ser el libertador del pueblo de Israel, el Mesías prometido. Estaban tan cegados sus ojos que no se daban cuenta que el que habían consentido su muerte es el que los había de salvar, pero a la vez estaba cumpliendo una profecía hablada por el profeta Isaías. Versículo 5. Jesús, Él, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Qué fue lo que provocó sus heridas en nosotros? Por sus heridas, tus heridas fueron sanadas. Dile al que tu compañero que está a tu lado: por tus heridas, por sus heridas, tus heridas fueron sanadas. Versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada una seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Lo que cayó sobre Jesús fue nuestra iniquidad. Por favor, diga conmigo: lo que cayó sobre Jesús fue nuestra iniquidad, nuestro pecado. Él pagó por nuestra deuda. Dígalo fuertemente: Jesús pagó por mi deuda, por mi pecado, por mi iniquidad. Versículo 7 de la profecía bíblica: maltratado y humillado. Si tiene una pluma, subraya estas dos palabras que son
muy importantes: maltratado y humillado. No solamente fue golpeado, azotado, escupido, en otras palabras, maltratado, un trato mal hacia él, sino que también fue humillado. Jesucristo fue azotado y cargó con el madero desnudo, completamente desnudo. Fue humillado. Vemos en las películas, en las pinturas, cuando Jesús es crucificado o está cargando el madero, vemos a Jesús con sus ropas rasgadas, pero realmente Jesús estaba desnudo porque le habían despojado de su ropa a los soldados romanos y habían echado suerte sobre su ropa de Jesús. Ya Jesús, antes de llegar a tomar el madero, ya Jesús había sido despojado de sus vestiduras, completamente desnudo, avergonzado al ojo de todo el público que estaba viendo esta escena horrenda y humillante de un hombre inocente llevando la culpa de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Versículo 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Jesucristo fue aprendido. Jesucristo fue azotado, diga, juzgado, y le dieron muerte. Nada se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Esto es muy importante, que él fue golpeado por la transgresión de su pueblo. Dile al que está a tu lado: Jesús fue golpeado, azotado en nuestro lugar. Dile al que está a tu lado: Jesús fue golpeado, azotado y herido en nuestro lugar. Todo eso que a ti te correspondía por causa de ser responsable de tu pecado, por tu iniquidad, Jesús pagó el precio por nosotros. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y aquí lo que me impresiona en el 10 es que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Por qué el Padre, que amaba tanto a su Hijo, permitió, consintió que sufriera de tal manera su Hijo, al que más amaba, a su único Hijo? ¿Por qué el Padre lo permitió? Porque dijo claramente, quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Jesús no estaba pasando unas vacaciones clavado en el madero, estaba realmente sufriendo, estaba realmente desangrándose, realmente estaba sufriendo no solamente el dolor físico y la agonía, sino también el dolor moral por cargar el pecado del mundo y la burla de todos aquellos que lo veían y lo contemplaban. Pero sabía que no había otra manera de poder expiar el pecado si no fuera por un inocente. Cuando Jesús inicia su ministerio, lo inicia siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y al estar ahí, Juan el Bautista lo ve y lo reconoce y sabía que la profecía se estaba cumpliendo. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista: aquí está el que va a ser sacrificado por ustedes, para que los pecados de ustedes sean perdonados. Él tendrá que sufrir y ser
maltratado, humillado, aprendido, juzgado y muerto por nosotros. Alguien inocente ocupó tu lugar. Dile a tu compañero, alguien inocente ocupó tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Número 2, vamos a ver la historia. La profecía se habló 1500 años, 1700 años antes de que Cristo naciera. Pero vamos a ver la historia. Se habló de que había de haber alguien que había de expiar los pecados de la humanidad. Y luego vamos a contemplar la historia cuando ya se realizó este hecho profético. Ante la falta de evidencia para condenar a Jesús, Pilato, el procurador romano, ordenó la flagelación. Esta práctica consistía por lo menos 40 golpes. Y esto es muy importante, 40 golpes, diga 40 golpes. El número 40 en la Biblia habla de prueba. 40 días Jesús estuvo en el desierto. 40 años estuvo Moisés en el desierto. 40 es el símbolo de prueba. Pero aquí algo curioso. Lo mínimo que azotaban los romanos era, diga, 40 azotes. La herramienta que ellos usaban, que en latín le dicen flagelium, taxilatium, era una especie de látigo, compuesto básicamente de un bastón con tiras de cuero. La punta de cada tira se encontraba rematada con fragmentos de hueso de cordero y de plomo al final de los extremos, para que cuando azotaran a la víctima, el verdugo pudiera ver cómo se ensartaba el plomo, los pedazos de metal y los huesos del cordero, y cuando jalaban el látigo, se desgarraba la carne de Jesús. Yo quisiera mostrarles un ejemplo de eso. Por supuesto es algo representativo, pero más o menos era de este tamaño el látigo. Y al final tenía pedazos de metal, pedazos de hueso. Y al momento que agarraban a la persona, la golpeaban una, y había un verdugo de un extremo, del lado del que estaba siendo golpeado, y del otro lado. Siempre uno de ellos era más alto que el otro. Mientras uno lo azotaba, el otro seguía con el azote. Eran unos azotes continuos, una y otra vez. Y lo mínimo eran 40 azotes los que recibía esta persona. Diga 40 azotes, lo mínimo. ¿Cuántos de usted podría aguantar? ¿Cuántos usted podría aguantar? Jesús tuvo que aguantar mínimo 40 azotes, ocupando el lugar que tú necesitabas. Tenías que haber estado ahí para sufrirlo, pero Jesús sufrió en nuestro lugar. Los golpes eran propinados por dos fuertes verdugos, uno más alto que el otro, diestros en el oficio de hacer sufrir a los que eran víctimas o los que estaban destinados a la crucifixión, que se lo colocaban uno de cada lado del reo hasta cubrirle metódicamente toda la superficie del cuerpo, y después venía la burla de los soldados, una práctica que se convirtió en un ritual para ellos cuando flagelaban a los condenados a muerte. Y era un ritual, después de haberlos golpeado, burlarse de ellos. Y con la burla llegó la coronación de espinas. Estas espinas extraídas de una planta local se entretejían alrededor de la cabeza horizontalmente, de la frente a la nuca,
pasando por encima de las orejas. Otra cosa que vamos a ver, ya vimos la parte profética, la parte histórica de este acontecimiento, que todo lo que dijo Isaías se cumplió tal cual lo había profetizado, porque no había otra manera. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y la única manera de redimir a la humanidad tenía que ser un hombre que naciera sin pecado. El único hombre que nació sin pecado y nació sin la intervención de otro varón, solo por obra del Espíritu Santo, fue Jesús. Por eso es que Jesús nació sin pecado, porque el pecado se heredó por Adán. Dice, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Eso quiere decir que a través de la genética del varón se transmitía la genética del pecado de una generación a otra generación. Por eso dice, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Diga conmigo, por cuanto uno pecó, llamado Adán, todos pecaron. Entonces Jesucristo, cuando Él es concebido por obra del Espíritu Santo, es sin intervención de hombre. Cuando Jesús nace, es el primer niño que nace en la tierra sin pecado. Pero Dios cargó el pecado de todos nosotros en aquel inocente, en aquel Cordero de Dios. La expiación que Dios mandó a la humanidad, todo el pecado tuyo, mío, el del homicida, el del hombre que golpea a la mujer, el hombre violento, el hombre pedófilo, el hombre homosexual, el hombre adúltero, el hechicero, el brujo y el peor de los pecadores, todo ese pecado, esa mugre, vino a cargar Jesús sobre sus espaldas. Jesús pagó Él el precio por nosotros y Él cargó tu pecado, mi pecado, sobre sus espaldas. Solo Jesús tenía el poder para poder soportar en sus espaldas el pecado de la humanidad. Solo Jesús tenía esa capacidad, porque nació sin pecado, pero pagó por el pecado de todos nosotros. Punto número 3. Los azotes son para el culpable. Cuando se azotaba a una persona, era porque había sido juzgada y había sido hallada culpable del cargo que se le imputaba, y entonces recibía azotes. Esto no solamente es una situación romana, también los judíos, ante un tribunal, ellos practicaban el azotar a una persona. No era exclusivo de los romanos, pero los romanos eran crueles en hacerlo, despiadados, y azotaban a la persona más de 40 ocasiones. Deuteronomio capítulo 25 del 1 al 3, porque tengo que asegurarme que usted entienda el por qué Jesús tuvo que ser herido en las espaldas, porque en las espaldas llevó el pecado de todos nosotros, el pecado de la humanidad. Deuteronomio 25 del 1 al 3. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merecía que lo azotaran, el juez le ordenaría tenderse en el suelo y hará que ahí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Cada crimen merecía un número de azotes, desde un azote, y el peor de los crímenes, 40 azotes. Pero ¿se puede imaginar usted aguantar 40 azotes? Terrible. Yo nada más de ver esto decía, me rindo, me arrepiento, ni uno me den. Pero era necesario castigar el pecado. Y cada pecado tenía su consecuencia. Cada pecado tenía su penitencia. Pero eran los azotes que se daban en la espalda del culpable por los pecados cometidos.
Si el culpable merecía que lo azotaran, el juez le ordenará tenderse en el suelo y haría que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merecía o su crimen merezca. Versículo 3, pero no se le darán más, y quiero que audiencia diga conmigo, no se le dará más de 40 azotes. Era prohibido en la ley mosaica dar más de 40 azotes, no importando el pecado, no importando la ofensa, no podían dar más de 40 azotes. Y quiero que quede claro, diga, no más de 40 azotes, hablando del peor de los pecados. Pero no se le dará más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. Más de 40 azotes sería humillante. Y acabamos de leer en Isaías 53 que dijo que fue maltratado y humillado. Eso quiere decir que Jesús recibió por ti, por ti, por ti, por ti, por ti y por mí más de 40 azotes. Más de los que eran permitidos en la ley mosaica. Porque fue maltratado y fue humillado y azotado por nosotros. Más de lo que un cuerpo humano podía soportar. Pero era inocente pagando la culpa ajena. Número 4, Romano. Los azotes nos curan de nuestra maldad. Cada azote que Jesús recibió en su espalda por nuestro pecado estaba sanando la maldad que había en el hombre. Por eso Jesucristo fue herido en sus espaldas, porque cada azote era en su cuerpo de Jesús. Diga, me redimí a mí de un pecado, de la maldad que había en mi interior. Por eso Jesús no solamente soportó en su espalda la maldad del mundo, el pecado del mundo, sino que pagó en su espalda los pecados de todos nosotros para redimirnos a ti y a mí de toda nuestra maldad. Y creo que Jesús merece un fuerte aplauso porque Él nos redimió. A cada azote estaba redimiendo tu pecado, mi pecado, nuestro pecado. Por eso la importancia de los azotes, para que entienda lo que Jesús sufrió. Yo sé que hay personas que son sensibles, que quisieran salir corriendo de aquí, pero eso no cambia el hecho de que Jesús fue azotado por ti. Y tienes que saber lo que Jesús hizo por ti para que le dé la espalda al pecado y le digas, Señor, renuncio a mi pecado y quiero hacer lo que es recto delante de ti, porque te costó azotes mi pecado para que yo fuera redimido y lavado de mi maldad. Jesús pagó un precio para redimirnos a ti y a mí de nuestra maldad. No fue cualquier cosa, no solo fueron los clavos. No solo fue la corona de espinos, fueron los azotes que recibió, y recibió más de 40, porque dice Isaías, fue maltratado y humillado por nosotros. Más de lo que era justo recibió Jesús. Más de lo que era establecido por la ley mosaica recibió Jesús, y por un pecado que no era su pecado. Los azotes nos curan de nuestra maldad. Proverbios capítulo 20, versículo 30. Nueva versión internacional. Los golpes y las heridas curan la maldad. Audiencia, dígalo conmigo. Los golpes y las heridas curan la maldad. ¿Cuál fue la cura para tu enfermedad? Los azotes que recibió Jesús en su cuerpo. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser.
Jesús tuvo que purgar todo el pecado de la humanidad, toda la maldad de la humanidad, para que tú y yo tuviéramos acceso al cielo. ¿Qué hizo Jesús? Purgarlo. ¿Qué significa purgar? Dejarnos completamente limpios, inocentes, sin culpa, sin mancha, para poder ir al cielo por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesús merece un mejor aplauso porque Él recibió en tu lugar lo que a ti te correspondía recibir. Él lo recibió por ti. Y no uno, sino los necesarios para purgar lo más íntimo de nuestro ser de maldad. Por eso es que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque esto nos purgó y nos dio el derecho de ser nuevos. Delante de Dios estamos sin mancha y sin pecado, porque Jesús con su sangre nos lavó. Isaías capítulo 50, versículo 6, nueva versión internacional. Ofrecí mi espalda. Miren qué lindo es Jesús. ¿Qué hizo Jesús al saber lo que iba a recibir? ¿Se fue a correr? ¿Se escondió? ¿O con toda la humildad de un cordero llevado al matadero no abrió su boca? Fue trasquilado y fue muerto por nosotros. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Y yo cuando leí eso, yo empecé a llorar. Mi corazón se desgarró. Yo imaginaba algo así, que veía el verdugo romano y yo descubierto de mi espalda. Y yo veía que el soldado romano decía, te voy a golpear por tus faltas. Y al momento que él iba a golpearme, Jesús desnudó su espalda y dijo, no, prefiero recibir los golpes por él. Yo ofrezco mi espalda por él. Yo ofrezco mi vida por él. Pero a él no me lo vas a tocar. Yo vine a pagar por lo que él debe. Si a alguien vas a golpear, golpéame a mí, pero no a él, no a ellos. Él ofreció su espalda a sus golpeadores. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Imagínense qué dolor tan grande que esos soldados le agarraban la barba y se la arrancaban con pedazos de piel, ensangrentando su barba. Si usted cuando se corta con Gillette anda llorando y siente que se está desgarrando, ¿qué será Jesús? Que con las manos desnudas le arrancaron la barba de su rostro. Con la fuerza y el dolor. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Él no escondió su rostro, se dejó escupir por la gente que lo odiaba, por la gente mal agradecida. Jesús se dejó escupir su rostro. Punto siguiente. Esto está tremendo lo que estamos viendo. El número siguiente es el 5. Parece que puse ahí otro número. Y hoy quiero hablarles de la historia de nuestro perdón. Quiero que le digas a tu compañero, hoy nos van a hablar de la historia de nuestro perdón. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 33. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Lo voy a parafrasear: a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi enemigo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar?
a mi hermano que peca contra mí hasta 7 veces. Pedro era un hombre que nació en el vulgo. Fue un hombre sin letras. Fue un hombre que aprendió a defenderse con sus puños, con patadas, con la espada. Fue un hombre que nació en medio de la violencia, de un mundo violento. Él aprendió a defenderse por él solo. No se ve que por ningún lado figurara a su padre. Él tuvo que aprender a ver por sí mismo, ver dónde comía, dónde dormía y pelear sus propias batallas. Y él ya había puesto en la mira a Judas porque era cobrador de impuestos. Era alguien que sirvió en el Imperio Romano, al servicio del Imperio Romano, y que definitivamente eran considerados traidores a la patria. Yo creo que dijo, bueno, ya le perdoné a Judas 3, ya le perdoné 4, ya le perdoné 5, 6. Si me dice que 7, nada más voy a esperar que se duerma Judas y le voy a dar una patiza de esas sabrosas, porque tengo el permiso del maestro. Me dijo hasta 7. Y como Jesús conoce a sus ovejas y conocía cómo era de atrabancado Pedro, y que Pedro no daba un paso sin guarache, él tenía todo fríamente calculado. Cuando él decía una cosa, es porque ya venía de regreso su pensamiento, como algunos tienen por costumbre. Y entonces dice, hasta 7 veces, Señor. Yo creo que si lo hubiera dicho Juan el Amado, lo hubiera dicho, hijo, hasta 7. Porque es una persona que amaba y perdonaba a medio mundo. Pero como no era el que le estaba diciendo, diga, no era Pedro, no era Juan, el discípulo amado, sino Pedro, el que dormía con la espada todas las noches, dijo, no puedo decirle que 7, tengo que decirle algo más. Versículo 22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. En otras palabras, siempre. Di conmigo, audiencia, siempre. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. De ahí parte esta parábola de un rey que viene a ajustar cuentas con sus siervos. A raíz de lo que Pedro dijo y contestación a la inquietud que había en el corazón de Pedro, diga, acerca del perdón. Entonces va a llegar un día en que Dios va a ajustar cuentas. Dile al que está a tu lado, va a venir un día en que Dios va a venir a ajustar cuentas. Y es ahí donde todos le debemos a Dios algo. Diga conmigo, sin Cristo somos deudores. Escuderos, por favor, que me ayuden con el orden, a las mamás también, por favor. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. A ver, diga conmigo, por favor. Se le presentó el primero, que le debía miles y miles de monedas de oro. Era una cantidad inimaginable, impagable. 25. Como él no tenía con qué pagar al Señor, mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Este hombre tenía una deuda impagable. Era una deuda inmensamente grande que no podía pagar. Y de acuerdo a los principios de las leyes de aquel entonces, uno era dueño de la persona. Si no podía pagar sus tierras, uno se hacía dueño de sus tierras. Si no podía pagar su casa, uno se adueñaba de la casa que no pudo pagar. Y si ni con la casa y la tierra no podían pagar, vendían a los hijos, vendían a la esposa, vendían al esposo
para poder recibir el pago que se les debía. Esto quiero que usted lo entienda. Él no tenía con qué pagar su deuda. Dígalo conmigo, él no tenía con qué pagar su deuda. Y ahora ve el que está a tu lado, tú tampoco tienes con qué pagar tu deuda. Porque nuestra deuda era tan grande. A veces vemos gente que vivió en el pecado de una manera tan tremenda, hizo cosas terribles que hasta pensarlos te daría náuseas. Y que ellos merecían el infierno por todo lo que hicieron. Pero algo hubo en el corazón de este hombre que despertó misericordia en aquel rey. Quiero que me acompañe al versículo 25. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Este hombre estaba desesperado. Este hombre estaba deshecho porque no tenía con qué pagar y que iban a vender no solo sus propiedades, sino deshacer a su familia. Y no sabía dónde iba a quedar su familia. No sabía a quién le iban a vender sus hijos como esclavos y qué vida llevarían sus hijos cuando papá y mamá ya no pudieran cuidarlos. Era una escena terrible, pero en los tiempos de Jesús era justo que el que no pagaba tenía que pagar con lo que tenía, y si no tenía nada, con la cárcel hasta que se muriera en la cárcel, porque tenía una deuda, y toda deuda debe de ser pagada. Versículo 27 dice que le rogó. 27 dice, el Señor se compadeció de su siervo. ¿Qué hizo él? Se compadeció de su siervo. Dile al que está a tu lado, se compadeció de su siervo. Amigo, se compadeció de su siervo. Otra vez diga conmigo, se compadeció de su siervo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó una parte de la deuda, 3/4 partes de la deuda. Le perdonó la deuda completa. Dale un aplauso. Él le perdonó la deuda completa. Era una deuda impagable. Le perdonó la deuda completa. Y el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. La palabra perdón significa libertad en hebreo. Perdonar es soltar, liberar a alguien. Cuando tú perdonas, estás soltando, liberando a alguien que tú crees que tiene una deuda contigo. Muchos de ustedes sienten que hay gente que tiene deudas con ustedes y más adelante voy a tocar este punto. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros, diga, uno semejante a él, que le debía 100 monedas de plata, solo 100 monedas de plata. 100 monedas de plata. Me perdí del versículo, es 28, ¿verdad? Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. No sé si Diego está por ahí para que me ayude. A ver, Diego, ven rápidamente para acá. Le acaban de perdonar una deuda terrible al primero. Miles y miles de monedas de oro le habían perdonado. Él salió y encontró a alguien que le debía 100 monedas. Y esto es terrible, ni siquiera eran de oro, eran de plata. Llega
Yo soy el que le acaban de perdonar miles de monedas de oro. Tú eres el que a mí me debes 100 monedas, pero de plata. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias por perdonar a mi familia. Gracias por perdonar mi tierra. Tú eres el bueno, ahí quédate nada más. Y llega el rey y dice, te perdono. Y salgo. Hijo, es el mejor negocio de mi vida. No me cobró nada, me perdonó la deuda y sale contento. Y ve a Diego, ese me debe dinero. Ven para acá. Ven, no. Y lo agarra, o sea, no le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el perro? ¿Cómo está el gato? Se fue directamente al cuello, estrangulándolo. Ahora me pagas mis 100 monedas de plata. Me lo pagas. Tenía una deuda menor, pero sentía que le debía. El Señor nos perdonó una deuda impagable, pero es fecha que nosotros no podemos perdonar la deuda de nuestros semejantes. Y todos los días tenemos ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza. Puede ser de un hombre que no supo cuidar tu corazón, mujer, y te lastimó y te abandonó. O un hijo que se perdió en las drogas. Yo no sé quién te ha dañado a tal grado que tú crees que te debe y que debe de pagar con azotes, con cárcel. Pero así somos nosotros, gracias a Diego. Así somos nosotros, que Jesús nos perdonó una deuda impagable y no podemos perdonar una deuda de otra persona. Porque quisiéramos que les cayera un rayo encima, que se partieran en dos, que les pasara algo, que se tropezaran y quedaran chimuelos, para que cuando se rieran tuvieran semejante hueco que digan, ja, ja, Dios te castigó por mí. Porque todos nosotros, voy a ser bien sincero, creemos que hay alguien que tiene una deuda con nosotros y que debe de pagar y que debe de sufrir y que debe de ser castigado y que debe de ser azotado. Por eso la amargura no se ha salido de tu corazón, porque todavía demandas que se te pague la deuda. Todavía demandas que se te pague lo que se te debe. Honra, respeto, dinero, integridad. Y este hombre, que debía solo 100 monedas de plata, también cayó postrado ante los pies de este hombre. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Págame lo que me debes. 29. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Te lo pagaré. Por favor, te lo voy a pagar. No tengo cómo devolverte el bien que me hiciste. Te pagué con mal y sé que estoy en deuda contigo. Destruí tu familia, destruí tu corazón, destruí a mis hijos, hice que perdieran la casa por mí y tantas cosas que has vivido, con heridas profundas, con daños profundos, y no has podido perdonar esa deuda, eso que hicieron contigo, este ultraje. Pero se te ha olvidado que Jesús perdonó una deuda impagable que tú tenías con Dios. Él la pagó toda y te dejó en ceros. Su compañero se postró delante de él y dijo, ten paciencia conmigo, te ruego y te lo pagaré. Versículo 30. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Fue metido en la cárcel hasta que pagara la deuda. Versículo 31.
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Versículo 32 y 33. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Me debías tú también. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y quiero ser sincero con ustedes, si me lo permiten, en esta noche. Hoy quiero que se cierren las heridas de una vez y para siempre de tu vida. Sé que habrá más heridas más adelante. Y sé que Dios se va a hacer cargo de esas heridas. Pero a mí me preocupan las heridas que no has podido cerrar y llevas años con la misma herida abierta, con el mismo dolor, con el mismo deseo de venganza, con esa vida frustrada, de que dices, yo lo he dado todo y yo veo que esa persona está feliz y contenta y no le pasa nada. Dios, ¿hasta cuándo vas a hacer algo por mí? En otras palabras, ¿hasta cuándo lo vas a obligar a pagar la deuda que me debe? Sé que muchos de ustedes fueron golpeados fuertemente por la vida, por familiares, por amigos, por su esposo, por su esposa, por un divorcio, una viudez, o tal vez alguien que te forzó a tener sexo y tú no querías, o un hermano que te robó lo que era tuyo de tu herencia. Yo no sé qué es lo que tú y yo estemos peleando, que creemos que nos deben, y eso no nos deja estar en paz. Porque por más que sufran, no vamos a sentir que han sufrido lo suficiente para pagar la deuda. Por más que los veamos humillados y tragando polvo, no vamos a sentir que han pagado lo suficiente, que han sufrido lo suficiente. Tenemos que purgar nuestro pecado. Si queremos ser bendecidos, tenemos que dejar de desearle el mal a la ex. Dejar de desearle mal a aquel que te corrió del trabajo y ni siquiera te dio tu finiquito. 15 años de servicio y una patada en el trasero. No puedes sanar y lloras. Porque tú sabes que esa deuda nunca la van a poder pagar. Y la única manera en que se vaya el dolor es que hoy en esta noche te salgas con una decisión diciendo, así como Cristo perdonó mi deuda en la cruz del Calvario, que era impagable, hoy yo te perdono tu deuda también. Hoy yo absuelvo tu deuda. Hoy tú te vas en paz y yo me voy en paz. Yo te libero y me libero a mí mismo. Ya nada nos va a atar a ti y a mí. Sigue tu camino con bendición, que yo seguiré avanzando, porque esta deuda que yo creía que tú tenías conmigo me ha detenido, me ha amargado, me ha llenado de tristeza, he tenido insomnio, me he vuelto una persona horrible, juzgo a todo mundo, lo critico, porque siento que no ha sufrido lo suficiente ni la gente que está a mi alrededor. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ustedes? Y quiero que lean este punto, el último punto. Sus heridas en su espalda nos sanaron del rencor. ¿Cuántos, sin que levante la mano, todavía sentían rencor por una persona, por una familia, por un familiar? Porque son las heridas más profundas cuando son hechas por personas con las cuales convivimos. Partimos el pan y jamás pensamos de ellos una traición. Jamás pensamos de ellos que ellos iban a levantar contra nosotros la vara. Confiamos en ellos y nos hirieron y nos lastimaron terriblemente.
Sus heridas en su espalda nos sanaron del rencor. Eso es lo que sana las heridas en la espalda de Jesús, del rencor y del que pudiéramos sentir odio por los demás. Eso es lo que sana las heridas en la espalda de Jesús. Nos sanan del rencor y del odio. Dejamos de sufrir y dejamos a otros de hacerlos sufrir. ¿Por qué no se muere ese desgraciado que lo atropelle un tren y después del tren que vengan las aves y se lleven su cuerpo en pedacitos? Porque jamás va a ser suficiente lo que él pueda o ella pueda sufrir, porque vas a sentir que todavía tiene una deuda contigo. ¿Cuántos de ustedes, sin que levanten la mano, sienten que alguien que murió sigue en deuda con ustedes? Y cuando lo recuerdan, sienten la misma rabia, el mismo dolor, el mismo coraje, y ya está muerto. Ni siquiera su muerte te ha hecho sentir que tu deuda está pagada. Ni siquiera su muerte. Yo sé que es el rencor porque soy humano. Sé que es sentir odio, pero sé que es ir a la cruz y entregar ese rencor y ese odio. Y por sus heridas, mis heridas fueron sanadas y tengo paz y amor y puedo orar por mis enemigos y puedo bendecir a los que me maldicen, porque yo sé que Dios pagó mi deuda y Dios hará que mi vida sea mejor, porque si tú pagas una deuda, Dios se va a encargar de darte bendiciones como nunca antes te hubieras imaginado. Permite que Dios sea quien pague tu deuda. Sus heridas en su espalda nos sanaron del rencor y de lo que pudiéramos sentir odio por los demás. Y el castigo que creíamos que merecían por sus pecados. Pero no olvidemos que todos nosotros somos deudores también. Todos nosotros. Isaías 53 del 3 al 5, nueva traducción viviente. Dice, fue despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nosotros, por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Por qué fue golpeado? ¿Por qué fue golpeado? Porque si tú crees que alguien te debe, él va a pagar la deuda que esa persona te debe para que tú puedas estar en paz. Él va a recibir los azotes que tú crees que él merece para que tú puedas estar tranquilo y puedas dormir y dejes de odiar a tu hermano, a tu hermana, a papá, a mamá, a tu abuelo, a tu tío, a tu jefe, a tu pastor, a tu líder o quien tú creas que te ha dañado. Hoy quiero que podamos apagar las luces. Solo me dejas estas dos luces prendidas, por favor. Yo quiero que alguien en este momento pueda salir detrás de esa cortina. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahí está bien.
fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Una y otra y otra y otra, hasta que se agotaron de fuerza cada uno de ellos. Y si tú crees que alguien te debe algo y crees que merece ser castigado, Él está dispuesto a pagarte la deuda. Él está dispuesto a pagar la deuda. Lo que tú crees que el otro merece, Jesús está dispuesto a pagar la deuda que se te debe. Paguemos la luz, por favor.
Hoy vamos a hacer, ¿cuánto ser libre de una vez y por siempre del rencor y del odio? O de esa deuda que parece que nunca termina de pagarse y que no te ha dejado libre. Hoy en esta noche, si tú has venido, no has venido para que te subemos tu alma. Tú has venido a sanar tu alma. Y hoy quiero que todos ustedes se pongan de pie en esta hora. Y quiero que todos pasen. Y si tú crees, escuche bien lo que vamos a hacer. Quiero que hagamos una fila detrás de ellos. Detrás de ellos haga una fila y se vaya todo alrededor del auditorio, toda una fila. Porque hoy vamos a hacer algo tremendo. Con la luz apagada porque quiero que toda la atención esté enfocada al frente. Él es Jesús. Él es Jesús el que pagó tu deuda que tú no podías pagar. Él es el que recibió en su cuerpo los latigazos, los azotes en tu lugar. Y este es el arma que usaron los romanos para castigar a tu Señor y Salvador. Yo quiero que cada uno de ustedes tome el mango de este látigo y se ponga a pensar cuántos azotes merece el que me ha hecho daño. Porque son los azotes que Jesús está dispuesto a recibir por la persona que tú crees que te hizo el daño. Aquí está su espalda. Y aquí está el látigo. Lo que tú crees que te deben, Jesús los va a pagar. Todo el daño que te hicieron y no has podido perdonar. Toda la amargura que has vivido y no has podido perdonar. Toda la ansiedad que has cargado y no has podido perdonar. Jesús está dispuesto a cargar en sus espaldas. Él está dispuesto a pagar la deuda que ellos no han podido pagarte. Pero que vivas con paz en tu corazón. Tal vez fue mamá la que te dañó. Pues Él está dispuesto a tomar el lugar del que te hizo el daño y recibir lo que tú crees que se merece por el daño que te hizo. Padre, hoy en esta hora queremos limpiar nuestro corazón. No queremos vivir un día más con rencores y odios del pasado que no hemos podido superar. Y por más que sufre la gente que nos hizo el daño, creemos que merece sufrir más porque no ha tenido para pagar el daño que nos hizo. Puedes pasar, hija, toma. Saliendo del pretorio, ¿cuántos azotes crees que merece para que tu deuda quede cancelada? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La cruz sobre su espalda, en el nombre de Jesús. llagándole está
no puede caminar. ¿Cuántos azotes crees que merece esa persona para que Jesús lo reciba? Cae por el camino, recibe Este es con lo que azotaron a Jesús, que ocupó el lugar de nosotros. Él recibió los azotes que esa persona merecía, las que tú merecías. Él lo recibió en su cuerpo. ¿Estás dispuesto a perdonar la deuda? ¿O estás dispuesto a que Jesús pague la deuda por él? No puede ser maldito. Recibe hoy el perdón de tu deuda. Recibe el perdón de tu deuda en el nombre de Jesús. Perdónale, puedes pasar Señor, a postrarte ya. Perdónale sus faltas, no mires su actuación. ¿Cuántos azotes crees que merece la gente que te ha dañado? Compasión. Porque Jesús está dispuesto a pagar por ellos. Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Vete libre de toda culpa. Jesús pagó tu deuda y la deuda de todos aquellos que te dañaron y te lastimaron, para que por medio de sus heridas, tus heridas hoy sean sanadas. Él cargó no solo con el pecado de nosotros, sino con las heridas que nuestro pecado merecía. Por su salvación, Él se puso en tu lugar para recibir los azotes que tú y la gente que te dañó merecía. Recibe el perdón de tus pecados. Y cae por el camino. Recibe un latigazo. ¿Cuántos latigazos crees que merecen las personas que te han lastimado? Y que tú crees que te deben y que han arruinado tu vida. Porque Jesús está dispuesto a pagar y pagar esa deuda con sus espaldas. Y no solo recibir unos azotes, sino más, hasta ser maltratado y humillado. Tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdónale sus faltas, no mires su actuación. De Dios ten compasión. ¿Cuánto crees que merece la persona que te ha lastimado? Tómalo. ¿Cuántos azotes crees que merece el hombre o la mujer o la familia que te ha dañado? ¿Cuántos azotes? ¿Cuánto crees que te deben y que deben de pagar? Porque Jesús está dispuesto a pagarte lo que tú crees que te debe. Pero ya no quiere Dios que sigas con ese rencor, ni con ese odio, ni con eso del pasado. Dios ya no quiere que sigas cargando con eso. Golpéalo a Él, pero ya no te golpees a ti. Ya no te golpees a ti. Golpea a Jesús, pero ya no a ti. Tus pecados te son perdonados. Perdonados. En el nombre de Jesús. Exclama con un grito: perdónale, Señor. ¿Cuántos azotes crees que merece? Sus faltas. No los que te lastimaron, los que te dañaron, los que arruinaron tu vida. Porque Dios está dispuesto, Jesús está dispuesto a pagar la deuda por ellos. Pero Dios no está dispuesto a que tu corazón siga con amargura, con tristeza y rencor. ¿Cuántos azotes? Que ahí está Jesús, que está dispuesto a recibir uno más por ellos, uno más por ti. Pero que tu corazón quede sanado. Tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más, ni guardes más rencor en tu corazón y odio.